Ha llegado el momento en Tardeando de hablar de negocios. Cuando uno dice así, normalmente el ambiente se pone tenso. Uno sabe que llegó el momento de la verdad. Como cuando uno dice, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, hablemos de negocios. Aquí no nos podemos decir mentiras. Pues bien, aquí en Tardeando nos reímos, no es un momento tan tenso, es un momento más para aprender. Y hoy, en esta tarde, vamos a hablar de un concepto que suele discutirse mucho en la psicología, pero poco en el mundo empresarial. Se trata de los sesgos cognitivos, esas trampas mentales que muchas veces, sin que lo notemos, influyen en la manera en que los líderes, emprendedores y compañías toman decisiones. Aunque solemos pensar que las empresas se mueven únicamente desde la lógica y los datos, la realidad es que factores como la intuición, el exceso de confianza o el miedo al cambio también terminan condicionando muchas estrategias. Por eso, en este episodio vamos a preguntarnos qué es realmente un sesgo cognitivo, cómo puede afectar el crecimiento y la innovación de un negocio y qué están haciendo las organizaciones para identificar y evitar estas distorsiones. Por supuesto, tenemos en la mesa a Johnny Fayad, experto en liderazgo empresarial con muchísimos años de experiencia. ¿Cómo estás, Johnny? Bienvenido nuevamente. Gracias, Lina. Muy bien, contento y emocionado. Este tema de verdad me causa muchísima curiosidad porque, como mencionaba Lina, es algo que usualmente uno aborda en la psicología. Y precisamente quisiera empezar esta conversación hablando un poco de qué es un sesgo cognitivo. Bueno, parafraseando como Lina lo estableció en la introducción, lo voy a poner en palabras un poquito más coloquiales y menos académicas, y es como que yo quiero tener siempre la razón en virtud de lo que yo pienso y busco todos los mecanismos que se parezcan a lo que yo pienso para argumentar mi propuesta sin tener en cuenta lo que hay alrededor que pudiera ser distinto. Eso es un sesgo cognitivo. De hecho, las redes sociales utilizan los sesgos cognitivos como algoritmos. Y entonces tú estás viendo que sale un candidato a la presidencia ahora en Colombia que vamos a elegir el 31 de mayo, y el candidato o la candidata que te gusta te sale todo el tiempo porque esa es la que te gusta o el que te gusta. Entonces tú puedes decir, es que este es el que va a quedar, pero Claro. no sabes. Y condiciona tu forma de pensar, tu forma de actuar y finalmente tu forma de elegir. Total. Claro, y ahí es cuando entra lo que hablamos del exceso de confianza, porque si yo pienso y estoy en un ambiente que me dice que yo tengo la razón siempre, entonces voy a tomar esas decisiones sin sopesarlas tanto, porque todo a mi alrededor me está diciendo que es así, entre comillas, todo a mi alrededor. Pero yo precisamente estaba leyendo entre las noticias de la semana y quiero traer un caso para analizarlo y que me cuentes también un poco, según tu criterio, Johnny, de si esto es un sesgo o no. Y es que la compañía Meta va a iniciar unos despidos masivos de cerca de 8,000 empleados. Eso es aproximadamente el 10% de su plantilla global. Y al mismo tiempo que se hacen estos despidos, trasladará alrededor de 7,000 trabajadores hacia nuevas divisiones enfocadas en inteligencia artificial y automatización. Y uno pensaría, bueno, si están haciendo despidos es porque están pasando por una crisis financiera, económica, pero no. De hecho, en 2025 Meta reportó ingresos cercanos de los 200,000 millones de dólares y este año planea invertir entre 115,000 y 135,000 millones en infraestructura y desarrollo de IA. Y ahora sí, ¿por qué menciono todo esto? Porque ante una era donde todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, esto también se ha permeado un poco en la esfera empresarial y muchas empresas, no solamente Meta, sino empresas como Amazon, están implementando cada vez más inteligencia artificial
y reemplazando trabajo humano por inteligencia artificial. Eso me lleva a la pregunta, Johnny, de este caso de Meta y este caso de estas empresas que te mencionan, estamos al frente de un sesgo cognitivo empresarial de vamos todos a la inteligencia artificial porque todos están yendo hacia allá, ¿o crees que es una decisión más estratégica? Es una muy buena pregunta. La decisión es estratégica 100%. Hacer más de lo mismo que viene haciendo Meta sin hacer inversiones en inteligencia artificial, ese sí sería realmente el sesgo cognitivo. ¿Qué han hecho ellos? Han evaluado lo bueno y lo malo que tienen hoy y lo bueno y lo malo que tendrían meterse en inteligencia artificial. Con esa evaluación concienzuda, ellos toman la decisión de decir, me voy con inteligencia artificial porque primero es una tendencia, segundo es una disrupción tremenda. Estamos hablando de la revolución industrial actual y por lo tanto el que no se monte realmente desde sus capacidades en esa ola está aferrado al sesgo cognitivo de lo que viene haciendo hoy por hoy. Y realmente esto sería un muy buen ejemplo de cómo contrarrestar el sesgo cognitivo, este ejemplo de Meta. Se podría decir entonces que los sesgos cognitivos también, según lo que mencionas, pueden ser colectivos. No solamente es algo que es individual, puede ser individual, pero también puede ser colectivo. Total. Por ejemplo, las sociedades tenemos sesgos cognitivos, los individuos también, porque todos los tenemos. Aquí, digamos, el gran reto es cómo pudiera uno contrarrestar un sesgo cognitivo. Pero ejemplo en relación con los sesgos cognitivos, y es ¿de qué me va a servir a mí la inteligencia artificial? Puede decir una parte de la sociedad. Como alguien dijo alguna vez, ¿yo para qué necesito internet? Y hoy por hoy no puedes vivir prácticamente sin eso. También las redes sociales fueron una disrupción que muchos aún todavía en este momento piensan que las redes sociales no son aptas para su negocio, por ejemplo. Es un sesgo cognitivo tremendo. La educación, yo creo que la educación en la humanidad está en un sesgo de confirmación de que la inteligencia artificial poco puede aportar para modificar el sistema educativo. Yo en cambio opino todo lo contrario. Yo opino que la educación debe modificarse en virtud de la inteligencia artificial y tienen que evaluar riesgos y beneficios de irse con inteligencia artificial para ver cómo debe cambiar la educación desde edades tempranas inclusive. Otros sesgos cognitivos es como culturalmente tú creces a veces como con algunos paradigmas de que, por ejemplo, nosotros somos alegres, fiesteros, todos los latinoamericanos somos desordenados, en fin, ese es un sesgo cognitivo también. O sea, eso hace que muchas personas no puedan salirse de ese parámetro en virtud a que culturalmente estamos embebidos en ese parámetro en sí mismo. Yo la semana pasada estuve en México y tú dices que América Latina es igualita a todas. En general sí, las ciudades son muy parecidas, en fin. Pero cuando tú ves ese país ya más en detalle te das cuenta que México es uno de los países que ha salido de su sesgo cognitivo en muchos sectores. Por ejemplo, el turismo. O sea que el sesgo cognitivo de no ser capaces de hacer cosas grandes. Entonces, ¿podrías explicar un poco de por qué consideras que México ha salido de su sesgo cognitivo? ¿Qué pasaba con México? como la mayoría de los países de América Latina, se pensaba que no podíamos hacer cosas grandes porque solo eso le correspondía a los países del primer mundo. Okay. Ese es un sesgo cognitivo. Y México hace cosas enormes, gigantes, bellísimas en infraestructura, quiero decir, vial, en infraestructura turística, por ejemplo, es fantástico. Desde el punto de vista de investigación y desarrollo, desde el punto de vista de avances científicos, México está en una posición, por ejemplo, en literatura, en arte, en teatro, en cine, en posiciones de prestigio mundial, porque hacen cosas muy buenas y muy grandes. Entonces, hay sesgos cognitivos sociales, colectivos, como tú le llamas, sí los hay, claro.
Y hay compañías por sectores también. Hay compañías que a veces todo el sector al que pertenece la compañía dice, hombre, yo no necesito la inteligencia artificial en este momento, porque yo así estoy vendiendo bien, estoy ganando bien, como tú decías de Meta. Por lo tanto, me quiero mantener en mi sesgo de confirmación y no irme a explorar nada distinto que vaya en contra de la estabilidad actual que tengo. Eso es un peligro desde el punto de vista de los negocios. Ok, ahorita también mencionabas el tema que también me parece muy acertado y es que todos tenemos sesgos. Teniendo en cuenta eso, si yo soy una pequeña empresaria, una emprendedora y estoy formando mi empresa, ¿cómo yo me puedo de pronto romper esos sesgos? ¿Cómo yo me entreno? ¿Cómo yo afilo un poco más mi percepción para darme cuenta de que mis decisiones están siendo fundamentadas de manera estratégica y no por sesgos? Muy bien, eso está perfecta esa pregunta. Evitar los sesgos cognitivos no significa pensar perfecto. ¿Qué sí significa? Crear mecanismos para poder pensar mejor, especialmente cuando hay presión o tenemos muchas emociones o el exceso de confianza que tú hablabas ahorita. Entonces, una forma de disminuir el sesgo cognitivo es buscar activamente información que contradiga tu posición, para lo cual automáticamente hay que tener una actitud abierta frente a la vida y seguramente un toque característico de un valor tan relevante que es la humildad. Y dejar la terquedad. Correcto. Dejar la terquedad. Dejar la terquedad, es cierto. Una segunda forma de disminuir el sesgo cognitivo es separar la emoción de la decisión inmediata. Es decir, tómate el tiempo para hacerlo bien y mirar la racionalidad en la medida que no decidas de manera inmediata. Hay decisiones que son inmediatas, las programadas. O sea, cuando ya tú sabes cómo debes actuar frente a determinadas situaciones, son decisiones inmediatas, pero cuando tú vas a modificar un negocio estratégicamente hablando, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial en tu empresa, en tu sector? Es mejor que no tomes una decisión por la emoción que hay alrededor tuyo, sino bien interesante que lo hagas con menos emoción y más razón. Y la última es construir un pensamiento probabilístico, no absoluto. Es decir, ¿qué tan probable pudiera ser que esto que yo estoy pensando sea cierto? ¿Con qué evidencia cuento para realmente decir esto que está pasando pudiera ser una alternativa para mí? Es decir, ¿qué probabilidades tienes de fallar también? Entonces, serían esos tres criterios: separar la emoción de la decisión inmediata, buscar activamente información que contradiga tu posición y construir un pensamiento probabilístico. Bueno, esto aplica para la vida. Sí. Aplica para la vida. Y tú pusiste bien el ejemplo, Johnny, sobre todo en estos tiempos donde nos dejamos llevar más por las emociones, por las ideologías, donde creemos que nuestra visión del mundo es la que es nuestra verdad y debe ser además la verdad del otro. Exactamente, o sea, tenemos hoy por hoy, como decíamos en algún momento, las redes sociales, los algoritmos lo que hacen es fortalecer tu sesgo cognitivo, porque te muestra la información que a ti te gusta y es la información en la que tú además te afianzas para decir esta es mi verdad y aquí lo está diciendo Juan, Pedro, Chucho, Roberto y demás. En algún momento, cuando yo empecé a escuchar y a leer sobre nutrición y dietética, que es un tema que me interesó bastante, cometí un error tremendo de eso que tú estás diciendo, porque me enfoqué en un solo, digamos, gran influenciador o divulgador, que es un médico científico y que tiene evidencia científica, porque eso sí, yo no le como cuento, sino al que demuestra con evidencias científicas. Pero mi mujer me decía, ok, está bien, pero seguramente también hay otro que tiene evidencias científicas, por lo tanto, ¿qué probabilidad está que esta persona esté 100% en lo cierto? Bien. Y finalmente le dije a mi esposa que efectivamente tenía razón. Me puse a buscar entonces otra información para llegar a equilibrios informativos moderados.
Johnny, los sesgos cognitivos, bueno, según lo que hemos hablado, lo que llevamos conversando, ¿siempre son negativos o pueden llevar alguna vertiente positiva o cómo No, es eso? siempre son, yo digo que los sesgos cognitivos son positivos, en verdad. ¿Cuándo deja de serlo? Cuando te mantienes mucho tiempo con ese sesgo cognitivo. Ahí empieza a ser negativo. Aquí no podemos confundir la teoría de superación personal con el sesgo cognitivo. Me explico. El sesgo cognitivo está dado empresarialmente basado en los resultados que hoy día estás obteniendo. Pero no tiene nada que ver que es que si yo hago afirmaciones, que si yo pienso positivo, toda esa cantidad de cosas que para mucha gente puede ser importante, yo siempre le pongo un signo de interrogación a eso. Eso no es un sesgo de confirmación ni un sesgo cognitivo si no hay respaldo en los números del negocio. O sea, estoy dando plata, ¿para qué me voy a mover? Me está yendo bien, ¿para qué me voy a mover de la posición en la que estoy? Mantenerte en tu zona de confort es un sesgo de confirmación. Eso es positivo en tanto que tú sigas haciendo bien lo que estás haciendo. Estás respondiendo a un mercado y seguramente te puede seguir yendo bien. ¿Dónde está el tema? En que no mires para afuera. Si tú no miras para afuera distinto, el riesgo que hay es que alguien se te adelante. Y tú dices, mierda, y esta persona no lo vi venir, efectivamente. No lo viste venir porque tu sesgo de confirmación te mantuvo ganando plata durante mucho tiempo. Hasta que llegó el competidor. Hasta que llegó Rappi y te sacó de... Claro, pero bueno, en ese caso, por ejemplo, uno cómo puede diferenciar entre una convicción estratégica sólida o un apego al pasado, digamos, a lo que ha funcionado siempre. Ok, fíjate, Lina, que esas son las preguntas que se hacen en los comités que definen las estrategias organizacionales, porque la pregunta es, ¿qué te está funcionando hoy? Una de las preguntas es, ¿por qué lo cambiarías si hoy te está dando plata? Y una de las respuestas es, ¿cuáles son las tendencias que hoy están andando paralelamente, independientemente del sector en el que yo estoy? ¿Cuáles son las tendencias que en el mundo están andando, que está ocurriendo en el mundo? Cuando tú miras las tendencias del mundo, tú dices, miércoles, yo estoy bien, lo seguiré estando, pero ojo, ¿por cuánto tiempo si no me pego a una tendencia de lo que está ocurriendo? Entonces, ejemplo te voy a dar. ¿Qué pasa con la tercera o cuarta edad hoy? Es un sesgo cognitivo de la sociedad decir, las personas que se jubilan no son buen mercado ya porque no tienen mucho que aportarle a la sociedad, porque ya hicieron lo que debían hacer, tienen que darle paso a otros. Ese es un sesgo cognitivo de la sociedad. Cuando, si tú miras el comportamiento de mercado, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Colombia, en el 2035 va a haber más personas mayores de 60 años que de 15. Entonces, es una tendencia que está ahí. Si tú no miras esa tendencia en tu negocio, vas a seguir quedándote con tu sesgo de confirmación, zona de confort, en fin, y no vas a mirar qué está pasando. Entonces, la fórmula es, hey, ¿qué está pasando afuera? Siempre, Siempre, permanentemente, abrirse siempre. a la información, al nuevo conocimiento. Al nuevo conocimiento y estar en la jugada del ojo pillador, como digo yo, de saber cómo puedo yo montarme en una ola de tendencia. Johnny, y la intuición. La intuición es una muy buena forma de tomar decisiones programadas. Es decir, si yo sé lo que tengo que hacer, la intuición me va a permitir, además de hacerlo bien, me va a permitir en un momento dado hacerlo con un toque de mejoría. Pero la intuición, para uno quitarse el sesgo cognitivo, es muy, muy fatal. Te pongo un ejemplo. Estaba leyendo el libro de una persona que fue presidente de PepsiCo por 12 años. Es una mujer india americana. Se llama Indra Nooya. Uno de los cambios que hace Indra Nooya es 12 años duró como CEO de PepsiCo. Le dio la vuelta al negocio.
no a las bebidas, a todo el negocio en el que ella estaba, que bebidas, alimentos, en fin. Y decía, ella estaba celebrando la fiesta de cumpleaños de su hija y estaban repartiendo Pepsi. Como no, si la mamá era la CEO. Y más de una mamá dijo, no, yo no quiero, y le dijo a la hija, no tomes Pepsi porque tiene mucho azúcar. Esta señora Indra venía ya en el tema de la tendencia del cambio de los hábitos de consumo de los clientes. Cuando ella ve eso, automáticamente se dijo, necesitamos hacer un cambio en la compañía. Tú dices, ¿eso es intuición? Dice, sí Y no. y no. ¿Por qué? Porque ella ya venía trayendo mucha información alrededor de eso. Entonces, uno puede decir, eso es intuición porque se dio cuenta en una pequeña situación que eso era representativo de lo que iba a pasar en la humanidad. Pero si no hubiera estado leyendo acerca de la tendencia, no se monta en la tendencia, así se lo hubieran dicho ella y 1000 manifestantes, por ejemplo. ¿Y qué cambios impartió, sabes? Pues claro, redujo el azúcar, redujo el sodio en la Pepsi, se metió con bebidas distintas de la gaseosa, las aguas saborizadas y otros refrescos, cogió Frito-Lay y le bajó todo el contenido de sodio, mejoró la distribución para que los productos estuvieran más frescos, en fin, hizo todos unos cambios interesantes en el modelo de negocio y por 12 años la compañía que estaba dando, por decirte algo, en acciones valían $60, estoy inventando el número, pero es la proporción, terminaron costando $95 cuando ya salió. O sea, fue bien productiva y enriqueció la compañía. Y eso producto de salirse de su sesgo de confirmación. Interesante, Johnny, de verdad. Muchísimas gracias por traer este tema a la mesa de trabajo. Y para cerrar, ¿qué mensaje nos dejas? El mensaje es, debemos nosotros buscar posiciones que contradigan la nuestra. Así es. Aunque sea incómodo. Aunque sea Incómodo. incómodo, pero deberíamos tener o fomentar la capacidad de discutir, debatir con el que piensa diferente. Distinto. Así es. Bueno, esto fue Hablemos de Negocios.